Puede abrir su Biblia y regresamos al Evangelio de Juan. Hemos estado en el Evangelio de Juan, como saben muchos de ustedes, en el Evangelio por algún tiempo hasta ahora. Y nos hemos encontrado un pasaje en Juan capítulo 3 que va a ser único, va a ser importante en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Y les voy a dar una advertencia de antemano que este es un pasaje que nos va a retar. Así que si puede lo va a leer. Vamos a empezar en Juan 3, verso 22 y lo vamos a leer hasta Juan 4, 2. Y mientras que le pongo esto en sus mentes, quiero que recuerden que mientras lo lea, algo interesante de esta sección, y esa es: venimos de esta belleza de la sesión viendo a nuestro Señor Jesucristo evangelizando a Nicodemos. Antes de eso venimos estas influencias del ministerio de Jesucristo que vienen a la ministerio a través de los ministerios y las señales y sus enseñanzas. Y luego de la sesión de la que vamos a leer, vamos a ir a otra sesión maravillosa de nuestro Señor Jesucristo evangelizando a esta samaritana inmoral. Y en esta sesión del crecimiento del ministerio de Jesucristo y enfrentar a Nicodemos y evangelizar a la mujer samaritana y de esta belleza le presentar el Evangelio, el pasaje de hoy es acerca del peligro del orgullo, de la ambición, del celos y la envidia. Es una sección interesante que el Espíritu inspiró a Juan para escribir esto en medio de estas dos sesiones, y vamos a leerlo juntos para que tengan esto en su mente. Vamos a ir al 22. Antes de esto, vamos a estar en Juan 3, 22. Después de estas, vinieron a la tierra de Judea, y allí estaba pasando tiempo con ellos, y ellos estaban bautizando. Juan también estaba bautizando en el Salim, porque había mucha agua allí. Y la gente estaba viniendo y estaba siendo bautizada porque Juan no había sido puesto en prisión. Seguro entonces hubo una discusión entre los principios de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, pues está bautizando, todos van a él. Respondió Juan y le dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que ha sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y lo oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío sea completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que procede del cielo es sobre todos. Lo que él ha hecho y lo que ha escuchado es el testimonio, y nadie recibe su testimonio. Que recibe su testimonio está con ese sello que Dios es verdad. Porque el que ha creído habla de las cosas de Dios, porque Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y Él le ha entregado todas sus cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en Él, el Hijo, no ve la vida eterna, pero la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, cuando el Señor escuchó que los fariseos habían oído que Él estaba bautizando y disciplinando, que Juan, aunque Jesús no mismo bautizaba, sino sus discípulos, Él se fue de Judea. Esto es un pasaje muy importante para nosotros, para poner en nuestras mentes y considerarlo, porque este pasaje tiene un target, tiene una salida, y esa es nuestra vida interior, amados. Y la salida de este pasaje, de la vida interior, y las áreas que está tratando de identificar es nuestro orgullo. No solo el orgullo general, hay muchas manifestaciones del orgullo, pero este es el tipo de orgullo que se puede demostrar en nuestra ministeria cuando nos están dando influencia espiritual. Uno de los más permisivos y insidiosos orgullos que un cristiano puede tener es el orgullo del uso espiritual, el orgullo de perseguir la santidad cuando Dios te está usando con sus regalos para su window
y pone la atención en ti en lugar de Cristo. Ese es el tipo de orgullo que Jesús está hablando en en Apocalipsis 2:4. Yo tengo esto contra ti, dejaste el primer amor. Eso es orgullo. Ese es el tipo de orgullo de tercera Juan 9 que dice, te estoy escribiendo esto a un hombre en tu iglesia que estoy muy obstinado de eso. Un hombre dio otra frecuencia. Y el problema que tengo con él ama a ser el primero en todos los hombres y no escucha la palabra de Dios. Este es el orgullo que leímos en nuestra escritura de Santiago. En 3:16 dice, ese tipo de orgullo, escuchen amados, que es como una puerta para entrar a todo tipo de pecado, el orgullo, la ambición, que ama ser distinguido, donde el orgullo y el celo existen, y donde ellos existen, hay desorden y todo tipo de males. Ese es el tipo de orgullo que todos crecen de allí. En el siglo XVII, un puritano llamado Timothy White estaba preocupado de su iglesia que se haya perdido esta área del orgullo en sus vidas. Así que él predicó un sermón titulado sobre el amor a la distinción. Y esto es lo que dice en ese sermón acerca del amor sobre la distinción. Ninguna pasión de la mente humana es más fuerte que eso, un amor por la distinción. Después de que ha sido suficientemente complacido, se vuelve tan habitual que ocupa toda la energía del alma. O quizás más exactamente se convierte en toda la energía del alma, transformando todas las instalaciones del alma y todos sus esfuerzos en sirvientes o en sus propios propósitos egoístas. En tales casos, el alma se transforma en una masa de ambición. Y nada en el cielo o en la tierra se valora excepto que la medida en que pueda servir a estos maestros, ambición. No hay otra forma de maldad que pueda volverse más intensa, ni sus planes más vastos, ni sus obstinaciones más duraderas, ni su destrucción más extensa o más terrible que el amor a la distinción. Somos tentados a amar la reputación, como nosotros tener cuidado de esa reputación acerca de lo que las personas piensan de nosotros. Hay muchas drogas y adicciones que la gente tiene. Hay adicciones al alcohol, adicciones a cosas sexuales y hay adicciones a ser significativo. La adicción a hacer esas ambiciones de tener la distinción. Y es uno de esos pecados que tiene la capacidad lentamente, como lo vemos en el texto, de dejarnos de cegarnos. Es el cáncer que mucha gente en el cuerpo de Cristo tienen. Se muestra como un invitado no autorizado y muchos líderes han tenido toda conversación espiritual tiene ese peligro de que esté allí como instructor. Parece ser tu amigo, pero te va a hacer esclavo. Y este pecado que les pongo a ustedes en esta sesión representa para el hombre que estaba dando el hombre Juan el Bautismo, los discípulos de Juan el Bautista. Pero no solo el pasaje de hoy, no solo nos enseña del peligro de la influencia espiritual, pero hay otro hombre que se muestra en este pasaje y ese es Juan el Bautista. Y como sus discípulos, que es un cuadro de envidia, de celosos y de amor por la distinción, Juan el Bautista se convierte totalmente lo opuesto, un hombre caracterizado por que se olviden de sí mismo y de su humildad. De hecho, el verso 30 nos muestra esto. Dice que yo debo de disminuir para que Cristo crezca. Yo puedo ser menos para que Él sea más. Yo puedo desaparecer para que Él sea exaltado. Yo soy bien que Él sea orgulloso mientras que Él sea recordado. Jesús es más precioso que mi reputación. Es lo que Juan el Bautista nos cuenta. Y eso es lo interesante de esta historia del Evangelio de Juan. Cuando el Espíritu lo inspira a escribir esto. La historia que se muestra aquí y se muestra en una forma única en este tiempo. De hecho, nuestra sesión de eso no se encuentra en los otros evangelios. No se encuentra en Mateo, no se encuentra en Lucas, no se encuentra en Marcos. Verdaderamente encontramos de un periodo de 6 meses en la vida de Jesús, cuando Él esté en un ministerio paralelo con el Juan Bautista. Y algunas veces pensamos, usted viene Juan el Bautista como la voz que exclama en el desierto, predicó y se va de la escena y viene Jesús y Juan pierde la cabeza y Jesús continúa.
Pero este pasaje nos está diciendo verdaderamente que hay una ventana de 6 meses que Juan el Bautista y Jesús estaban ministrando lado a lado, compartiendo un ministerio paralelo. Ellos estaban en diferentes áreas, 7 millas de separación de uno, pero ellos estaban en el trabajo del ministerio. Jesús estaba compartiendo su influencia con sus discípulos y Juan también tenía sus propios discípulos, así que lo pueden notar en el texto, allí en el verso 22. Dice, después de estas cosas, este Jesús, después de los milagros, después de sus cumplimientos de limpiar el templo, después de su evangelizar a Nicodemos, verso 22, dice, por lo tanto Jesús y sus discípulos vienen a la tierra de Judea y allí estaban pasando tiempo con ellos y ellos estaban bautizando. Pero noten, dice, y luego dice, y Juan el Bautista también estaba bautizando en la área de Samaria. Y noten, que sabemos que el escritor de este evangelio, Juan, que nos quiere mostrar el ministerio paralelo, porque el verso 24 nos da el background de este contexto, que Juan el Bautista estaban ministrando juntamente en diferentes áreas, los dos trabajando en el ministerio, teniendo una influencia espiritual, teniendo discípulos ambos. Verso 24, porque Juan el Bautista no había sido puesto en prisión. Así que pensemos en esto por un momento. Les mencioné que tenemos estas lecciones en el peligro y la fealdad del celos y la ambición. Y vemos esa lección que nos pone en este periodo de 6 meses cuando Jesús y Juan el Bautista estaban ministrando cara a cara. Y tenemos esta ventana en la redención. Pero la pregunta que yo quiero que ustedes tengan y que tuve en esa semana y que debemos tener semana tras semana, ¿por qué el Señor inspiró al autor bíblico de este pasaje para que incluya este pasaje en este tiempo y en este momento en el Evangelio de Juan? Por un tiempo piensa que no cuadra porque ves el ministerio de la influencia de Jesús y tiene a Jesús el evangelista con Nicodemos. Y luego la semana que viene vamos a ver Jesús con la mujer samaritana. Y en medio de estas dos bellezas evangelísticas relatadas nos encontramos con un pasaje acerca del peligro que puede ser la influencia espiritual en tu vida. ¿Por qué? Bueno, mientras estudiaba y trabajaba, pensaba en eso en esa semana y me dio sentido por qué el Espíritu puso esto aquí para que poner esto entre la samaritana y Nicodemos. ¿Por qué? Porque de estos dos pasajes representan el progreso del Evangelio. Esos dos pasajes representan la salvación. Esos dos pasajes representan el trabajo del ministerio que va. Pero entonces, ¿cuál es el gran peligro del trabajo del ministerio? Es el orgullo y la ambición personal. Nos encontramos con este pasaje porque el gran peligro para un ministerio del trabajo de Jesucristo el ministerio es que quitar a Cristo y ponernos nosotros como el centro del ministerio. Y la gran manera de podemos ser usados es como ser como John el Bautista. Olvidarnos de nosotros mismos y dejar que Él sea el que se manifieste. Así que eso es lo que vamos a estudiar con eso en la mente. Si usted está tomando notas, vamos a caminar con nuestro pasaje. Vamos a tener 4 escenas que ilustran lo cuidadoso que debemos tener por el ministerio de la influencia. 4 escenas que ilustran cuán cuidadosos debemos ser con la influencia del ministerio. Y cuando digo el ministerio de influencia, digo cualquier parte del ministerio, desde el ministerio de los niños, con el estudio bíblico, con la comunión, con la disciplina, en tu casa, con el evangelismo, cualquier parte donde el Señor preciosamente ha puesto en confianza en ti ese ministerio para que comparta las verdades. Este es el pecado de los discípulos de Juan Bautista, te está buscando, inclusive como padre, en tu influencia en tus hijos. Así que 4 escenas que ilustran cuán cuidadoso debemos ser con la influencia del ministerio. Escena 1. La escena 1 la titulé de esta manera, un tiempo del ministerio paralelo. Un tiempo del ministerio paralelo. Ponemos el cuadro aquí de poner esos dos hombres, pero noten el tiempo. Del tiempo del ministerio paralelo. Ponga sus ojos allí en el verso 22 al 24 para que lo vea. Ve a Jesús y sus discípulos. Jesús tiene discípulos y Él los está ministrando en la tierra de Judea. Y en 22 y 24 vemos Juan el bautismo y Él está bautizando y Él también tiene discípulos. Así que nos están dando un cuadro que hay una separación de 7 millas de uno de otro y ambos tienen discípulos. Pero si recuerdan, Jesús tomó algunos discípulos y regresamos al capítulo 1 porque eran discípulos de Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista estaba discipulando a algunos hombres y dice, allí el Cordero de Cristo.
Cordero de Dios. Y estos hombres, y cuando lo notaron, y ellos se fueron con Jesús y se fueron de Juan el Bautista, y él tomó más discípulos en capítulo 1. Este tiempo tal vez podría tener más con él. Pero también Oso tenía más discípulos. ¿Por qué él tenía más discípulos? Si Jesús ya estaba allí. Bueno, por muchas razones podríamos decir. Jesús puso algunos hombres y él dejó algunos hombres que estaban con el Juan Bautista para que hicieran el trabajo del ministerio, compartiendo la influencia. Tenemos este cuadro de Jesús tenía discípulos y Juan Bautista también tiene discípulos. Y ellos están haciendo las mismas cosas en diferentes áreas. Ellos estaban ambos bautizando. Vía lo que el texto dice, 22 y el 23. Porque estaban bautizando y en el 23 dice, Juan también les bautizaba en Enón, cerca del Salim, porque se describe en la redea acerca del río Jordán. Y le está diciendo que ellos estaban bautizando, y mire lo que el texto dice, porque había mucha agua. Y aquí una nota, yo amo los presbiterianos, pero dice si era mucha área, que habían áreas de muchas aguas, unos charcos, no dice que dice muchas aguas profundas para la gente que sea inmersa y bautizada, y nótelo allí. Aquí había muchas áreas de agua, mucha agua allí, manantiales profundos. Y es interesante que en estas dos áreas, estos hombres, ambos, estaban bautizando. Y pienso que interesante notarlo por un momento, que el bautismo, y tiene que entender esto en el texto, va a ser una disputa en un momento, y tiene que entender qué es lo que está pasando con esto del bautismo. En un momento vamos a ver la disputa acerca de la palabra purificación, y luego vemos que Jesús y Juan estaban ambos bautizando, y podemos decir, Jesús no estaba bautizando. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué dice eso? Dice aquí que Juan el Bautismo dice Jesús está allí bautizando. Y luego en un humor divino dice no, es para el rey, para que quede grabado, Jesús no estaba bautizando, sus discípulos estaban bautizando. Vean en el capítulo 4, verso 2, que Jesús no estaba bautizando, pero sus discípulos eran los que estaban bautizando. Así que encontremos el cuadro. Juan el Bautista bautizando gente por inmersión y en este proceso de purificación, y lo vamos a explicar en un momento. Y tiene Jesús, los discípulos de Jesús bautizando en este proceso de purificación también. La pregunta que nos podemos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Jesús, los discípulos están bautizando si ya Jesús está en la escena? ¿Y por qué Juan está todavía bautizando si Jesús está en la escena? Como vemos, si Jesús ya está aquí, ¿por qué sigue el bautismo? Pues si Jesús ya está aquí, ¿por qué el bautismo de Juan continúa? Vamos a pensar en ese momento. El ministerio de Jesús se está preparando para lanzar el ministerio de una forma profunda. Y lo que vemos aquí, que hay un periodo de 6 meses donde los discípulos de Jesús y Juan el Bautista y los discípulos estaban haciendo el bautismo, la inmersión, como una ceremonia y con un propósito para preparar a la gente para la nueva fase del ministerio de Jesús. Así que suena como esto. Juan y los discípulos de Juan, el Mesías está aquí. He allí la Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él los gonabasivas, pues en una forma profunda y los días adelante, y usted tiene que estar seguro que su corazón está listo, que su corazón está correcto, y cuando el Mesías los llame y cuando Él venga, ustedes caigan sobre Él. Porque eso es lo que el bautismo significa, el bautismo de una purificación, el bautismo del arrepentimiento. Así que pensemos en eso por un momento. El bautismo de Juan el Bautismo, que lo vimos en el Evangelio de Juan y lo vemos en Marcos, en Lucas y en los otros de bautismo. Ahora los discípulos de Jesús lo estaban haciendo. ¿Por qué lo estaban haciendo? Ese bautismo no es el tipo del Nuevo Testamento del bautismo. Hay muchas similaridades. Es el pacto antiguo, y lo que estaban haciendo es como lo vemos en el bautismo de los creyentes del Nuevo Testamento, que una persona estaba verdadera, santa y regenerada, y ellos querían honrar y tenían temor a Dios, que ellos iban en este proceso ceremonial donde eran bautizados por inmersión, y cuando ellos salían como un acto externo para significar y demostrar lo que estaba pasando en sus corazones. Un corazón puro, un corazón roto, un corazón lleno de fe, en preparación para adorar a Dios. Ellos iban en esta limpieza ceremonial. Ese era el proceso.
El bautismo de los creyentes, por contraste, el bautismo de los creyentes no es ceremonial y no es viendo algo del Mesías que viene y su futuro ministerio, es viendo hacia atrás, donde la cruz, donde Jesús completó todo. Romanos 6:3 nos dice, o no sabéis que, escuchen esto es el bautismo de los creyentes, que significa, que lo demuestra. Que no sabes que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Escuchen, en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo por su muerte. Ok, vamos a sumarizar eso. Puedes sumarizar eso por mí, por supuesto. Todo el pacto y la purificación, el bautismo de la purificación que Juan el Bautista estaba haciendo, Jesús y los discípulos de Jesús estaban haciendo, era hacia el futuro, era el ministerio de Jesús. Ese era un bautismo de pacto. Y el nuevo, el de los creyentes, no está viendo hacia el futuro, a la cruz de Cristo, está viendo hacia atrás a lo que ya hizo Cristo en la cruz. Así que nos ayuda a ver de que preparar el camino para Cristo y también nos ayuda a verlo. Piensa en el paralelo del pacto antiguo, el de Juan el Bautista y el del nuevo pacto. Vamos a ver la similaridad y la diferencia entre ambos. Ninguno de ellos tiene mérito de salvación, pero ellos son una marca de devoción y de obediencia. Ambos estaban por inmersión en mucha agua. Ambos requerían un corazón de arrepentido y un corazón quebrantado. Ellos eran para verdaderos creyentes. La diferencia es que ellos estaban en diferentes lados de la cruz, ¿correcto? Y el bautismo del nuevo pacto de la Gran Comisión representa la iglesia local, el ministerio que vino a la escena. Ser bautizado en la muerte y la resurrección de Cristo y resurgir, no perteneces al mundo, ahora perteneces a la iglesia. El bautismo antiguo era de los judíos, de los genéticos judíos. Así que pongo esto ante ustedes. Cuando venimos a este momento, en esta disputa de la purificación, va a haber un debate acerca del pacto antiguo, del bautismo del antiguo, y quién tiene el derecho de hacerlo y prepararlos para adorar a Dios. Así que vamos a ver la escena, en la escena 1. Jesús y sus discípulos y Juan del discípulo, ambos bautizando, los dos haciendo el trabajo del ministerio, todos haciendo la preparación para la siguiente estación del ministerio, esos lado a lado haciendo, y todos ambos tienen discípulos que están viendo lo que está haciendo, pero desafortunadamente los discípulos de Juan el Bautista no estaban haciendo bien cuando Jesús empezó a tener más crédito que Juan. Así que esa era la escena 1. La escena 1, un tiempo del ministerio paralelo. Ahora vamos a la escena 2. Un momento de una exposición sin precedentes, un momento de exposición sin precedentes. Y lo digo en exposición sin precedentes, cuando lo vimos, no vemos el corazón, que lo ves allí y se ve con gran claridad, y que lo vamos a ver en un momento. Y lo que quiero decir con esto, que hay muchos en la vida de los creyentes, hay muchos de estos seguidores de Juan el Bautista, eran verdaderos regenerados que querían ver la señal de Juan el Bautista y que querían poner la gente a Cristo. Pero al mismo tiempo estos hombres empezaron a ser autoengañados por sus propios significados, por su amor por ser significativo, porque ellos querían ser la luz, y los dejó ciegos. Y lo que va a ver aquí, lo que vas a observar y lo que vas a documentar, que en el nombre de servir a Cristo, y entonces ellos empiezan a ver a Cristo como una amenaza para su ministerio. Eso es envidia, celos, y que el envidia y la cela te llama a esos lugares. En un momento de exposición, de precisión, vemos el verso 24, 25, con los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, verso 26, Rabí, mira el que se estaba contigo en el otro lado del Jordán, a quien desde testimonio bautizado de aquí, él está bautizando y todos están yendo a él. Ahora, antes de desempacar esto, déjalo allí, solo deja que esto se siente y véalo cerca, algunas de las cosas que veas aquí en el verso 26. Es doloroso de leerlo. Los discípulos de Juan el Bautista dijeron, Rabí, mira, él que estaba contigo en el otro lado del Jordán, ni siquiera usaron su nombre. Ese hombre que todo era acerca de su ministerio, ¿te ha notado que mucha gente está yendo con él, con nosotros? Su popularidad es diferente a la de nosotros. Ni siquiera usaron su nombre. Y luego documentan que ellos sabían de él.
Y más tarde vamos a ver y que lo he escuchado, ¿no? Y probablemente ellos han sido testigos de ministerios, ellos están tan ciegos. ¿A quién que tú has certificado? Nosotros sabemos exactamente quién es aquel que vimos, que poníamos la gente a él, pero ahora la gente está yendo a él y no a nosotros. Imagínense esa escena. Y luego, y literalmente irracional, lo que dicen, y usted ve Juan, él está bautizando, y mira las últimas palabras allí, y todos van a él. Eso no es ni siquiera verdad. Ni siquiera es verdad. Vimos en el ministerio paralelo, ambos estaban bautizando. No todo el mundo estaba yendo a Jesús. Pero esto es lo que pasa cuando permitimos la envidia, el celo que entra en nuestro corazón y nos ponemos amargos y nos ponemos celosos, inflamamos la historia y la inflamamos y le hacemos algo muy grande y hacemos declaraciones que son Juan, todos están yendo a Jesús. Jesús, no, hay mucha gente aquí que nosotros estamos bautizando también. Ellos también estaban literalmente irracional. Ellos estaban golpeando la historia, la estaban amplificando. Porque la popularidad de Jesús estaba creciendo y la popularidad de Juan el Bautista estaba decreciendo y ellos estaban molestos acerca de ese hecho. Piensen eso en un momento. Uno dice, ¿cómo en el mundo puede pasar eso? Bueno, vamos a revisar un poquito y lo vemos allí para cuando desempaquemos estos versos. Verso 25. Que se generó una discusión por parte de los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Aparentemente habían unos judíos, no sabemos quién era, y venía a tener conflictos con los discípulos de Juan acerca del bautismo y la purificación. Podemos decir, y lo que hemos leído en el Evangelio de Juan, que el problema allí con Juan el Bautismo, si lo vemos en el capítulo 1, no vamos a regresar a eso, pero puede leer más tarde, que muchos hombres venían a Juan el Bautista y le dicen, usted no tiene el derecho a bautizar, y dice, ¿por qué no? Yo he sido comisionado por el Dios, usted eres Elías, usted eres el Mesías, ¿quién eres tú? Y ellos le estaban diciendo que Juan el Bautista no tenía el derecho para hacer bautismo. ¿Por qué? Porque por los líderes religiosos, los fariseos, los fariseos, los guardianes del templo, los levitas, los sacerdotes, ellos eran los que deberían hacer el bautismo, la ceremonia. Entonces, ¿quién eres tú, Juan? Así que aparentemente estos judíos vinieron a los discípulos de Juan y le dijeron, ¿por qué Jesús tiene el derecho de bautizar? Y lo que vemos aquí acerca del 25, que los discípulos vieron a ese judío y le dijeron, ¿por qué él tiene el derecho de bautizar? Él es Dios, él puede hacer lo que quiera. Él es el Mesías. Y por cierto, él no está bautizando. Sus discípulos son los que están bautizando. Pero él es el Hijo de Dios. Si él lo quiere, alguna gente montar en el pequeño y prepararlo para sus ministerios y prepararlo para seguirlo. Él puede hacer lo que quiera. Pero el texto no dice eso, ¿verdad? Dice que ellos empezaron una pelea acerca. Ellos se levantó una discusión. Esa es la palabra allí de un conflicto, una disputa podría ser. Ellos se volvieron dramáticos y hablaron acerca de eso. Después ese judío está correcto, la gente está yendo a Jesús. ¿Y quién es Jesús en cualquier manera? Imagínense. Yo sé, vamos a decirle a Juan el Bautismo, esa es una buena idea. Vamos a decirle a nuestro mentor, mira, mentor, Juan el Bautista, rabino. Es el verso, la traducción mía del verso 26. Quiero que sepas que aquel que vino para ser prepulsor y bautizándolo, la gente lo está siguiendo a él. Toda la gente lo está siguiendo a él y no estamos felices acerca de eso. Y la ironía que se causa dolor de estómago. La ironía, ellos tomando esta envidia y se quejaban acerca de la popularidad de Jesús que estaba creciendo. ¿Y cómo podían hacer eso? Eran tentados a hacer eso. Les dije, Harold le temía a Juan el Bautista, el regulador de esa área, y él tenía 19,000 soldados, y él era el dirigente de esa área. Y como vemos que Josefo lo dijo, que le temía tanto a Juan el Bautista que podría haber una revuelta y Juan el Bautista y tumbar el reino de Herodes. Así que si piensan en Juan el Bautista que comía bien y tenía sandalias, no, él era radical, era devocional, era piadoso. Jesús dijo, dice que este hombre piadoso que trabajó, que caminó en la tierra.
Así que sería un gran hecho de ser Juan el discípulo de Juan el Bautista. ¿Qué hace por el ministerio? Yo soy Juan el Bautista. Yo estoy en el círculo íntimo de Juan el Bautista. Yo estoy con él. Tú eres conectado con Juan el Bautista. ¿Qué hace? Yo soy de John. Y Juan el Bautista, usted que él hace los bautismos. Ese es mi hombre. Yo soy parte de su círculo íntimo. Así que ustedes nos ven. Vamos a ir al Jordán y Jesús está allí, pero esta es nuestra área. Ellos estaban alimentándose ese tipo de deseos de su corazón, que ellos han perdido su foco, amados. Y cuando vemos esto, lo leemos, no sé acerca de ustedes, pero pienso, impresionante, esto es muy malo. Esto es la cosa más mala. Él es el sitio más malo donde puede llegar si profesa Cristo. Al final del sermón le dice y él los reta y a ver si verdad son salvos. Pero los creyentes pueden llegar así que antes de tirar la primera piedra, vamos a pensar en eso y nos puede pasar a nosotros. ¿Cómo podemos convertirnos como los discípulos de Juan el Bautista? Y pienso que hay muchos 5 tipos de problemas en el corazón que pueden estar aquí y vamos a hablar sobre ellos en un momento. Primero, lo que estaba mal con los discípulos de Juan el Bautista, que ellos sobreestimaron su importancia en el ministerio y en la influencia. Ellos lo estimaron su importancia. Ellos hicieron que eran algo y no son. Segundo, ellos se volvieron celosos acerca de otra gente que tenga influencia en la cual ellos quieren. Y ellos estaban celosos de Jesús. Tercero, ellos no podían celebrar la influencia de los otros ministerios. Ellos no podían celebrar que otra gente siguiera a Jesucristo y sus discípulos por el orgullo. Cuarto, podemos decir algo además de Cristo puede ser más precioso que ellos. Algo más precioso que Cristo era hermoso para ellos y le dañaba la reputación. Y el quinto, y este es en el centro de todo, en el centro de este texto, ¿cuál es el problema del corazón de los discípulos de Juan? Ellos manipulando en el ministerio, siendo su ministerio más acerca de lo que la gente veía en ellos, en lugar de poner a Cristo, diciendo que la gente sea más enfocados en ellos que en Cristo, se habían desviado. Y eso es muy malo, ¿verdad? Pero podemos hacer nosotros la misma cosa, ¿verdad? Así que, hermanos y hermanas, no podemos hacerlo. Yo estoy aquí para servir a Jesús, enseñar, predicar, en el ministerio de música, en el ministerio de niños discipulados. Yo quiero poner gente a Cristo. Quiero que ellos vean y que honren al Señor. Y luego lo que decimos en nuestro corazón. Yo creo que la nota siente que la gente note cuánto sirvo. Yo diría que la gente note que buen cantante soy, que gran predicador soy, que cada cosa hago en mi área de ministerio. Yo estoy aquí para servir al ministerio, pero yo veo a la gente que los sacrificios que yo hago por los niños. Yo estoy aquí para predicar la palabra y poner a la gente a Cristo, pero quería que la gente me considerara un gran predicador. ¿Ver lo que está pasando allí? Empieza acerca todo de Cristo, empieza todo a hacer de su gloria, pero en una forma muy rápida y que en tu mente te des cuenta, te mueves en el centro y te das segura que tú seas el que sea notado. Eso pareciera que todo es Cristo, pero yo quiero poner, pero también deberían seguirme a mí, o a nosotros en este caso. Y luego tenemos los celos. ¿Por qué ellos tienen eso? Ministerio. ¿Por qué les dan a ellos esto? ¿Por qué les dan a estos? En lugar de ser, ellos están creciendo en Cristo, ellos están honrando a Cristo, me gozo con ellos. Yo quiero eso. ¿Por qué esa persona le dan de eso? Yo quiero ese ministerio, esa área. Y nosotros en nuestro ser como padres, y pongan cuidado al siguiente, en la influencia espiritual de nuestros hijos. Nosotros queremos que sus hijos conozcan a Cristo y luego cuando vamos a nuestra esposa y decimos que la gente y hablo con mi esposa, que quiero que la gente vea qué gran padres somos. Quiero que la gente note lo que estamos haciendo y en lugar de que sea mi Cristo, que mis niños conozcan a Cristo, lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos el estándar y movemos a Cristo de ser el estándar. El amor de ser notado, el amor de ser reconocido. ¿Y sabe dónde he visto esto mucho? En el ministerio de música y pienso y le doy gracias a Dios por Daniel, por el trabajo y por el equipo que están trabajando, lo que están haciendo, pero es asombroso, fue tan rápido el ministerio de música que debería cantar acerca de la gloria de Cristo, se convierte en un concierto con las luces bajas y no estoy seguro si están adorando a Cristo o están adorando a los que están cantando en la plataforma. Yo no sé quién él está adorando, pero algo está pasando allí.
si como una nota externa, si la música es el centro de la adoración, entonces deberíamos, y no la palabra, no debería ser de esa manera. Pasa a los predicadores también. Spurgeon decía una historia de John Bunyan, de la predicación, de predicar un evangelio y la gente viene y lo orgulloso que puedes convertirte como predicador. Pero decía, alguien le dijo una vez al maestro John Bunyan después de predicar que había predicado un delicioso sermón. En demasiado tarde, respondió Bunyan. El diablo me dijo eso antes de salir del púlpito. Oh my goodness. Spurgeon dijo acerca de esto: Satanás es un gran adepto por enseñarnos cómo robar la gloria de nuestro maestro. ¿Saben? No es solo estos hombres que están pasando, estos hombres no solo saben dónde, en todos los peores momentos, en mi opinión, en todos los peores momentos. Jesús está allí con sus discípulos y viendo Lucas 22 y todo diciendo, voy a morir por ustedes, voy a poner mi vida por ustedes en la cruz como sacrificio de ustedes por sus pecados y ustedes van a ser levantados y me va a ser ciudadano del cielo por mí voy a morir por ustedes. Y los discípulos, y vemos en el 22, 24, el texto dice, y ellos se fueron, y ellos tenían una discusión de quién iba a ser el más grande en el reino. Y qué bueno que Jesús va a ser otro, pero ¿quién de nosotros va a ser el mejor de los discípulos? Eso es en nosotros también. Mi amigo Trent Florida ese problema dice: a menudo en la autoadoración clamamos porque otros que reconozcan y admiren nuestros logros. Insistimos en que la gente nos alabe para cualquier cosa que se parezca al sacrificio. Hebreos, con un sentido de nuestra propia pureza grande, exigimos que se satisfaga nuestra ansia la de alabanza. Nuestro corazón malvado codicia la gloria que pertenece exclusivamente a Dios. Y luego dice esto: debemos arrepentirnos de tales enojos orgullosos y malvados y decir como el salmista 115:1, no a nosotros, oh Señor, no nosotros, sino a tu nombre, de gloria por tu bondad amorosa y por tu verdad. Esa es la escena 2, no es una buena escena. Es una escena fuerte. Nos recuerda lo que dice Proverbios 17, dice que el crisol se prueba la plata y el horno es oro y un hombre es probado por su alabanza. Esa es la escena 2. Escena 1. El ministerio paralelo, la ministerio 2, un momento de exposiciones sin precedentes. Ahora la escena 3, un ejemplo de olvido de sí mismo y humildad. Si en algún punto usted ha sido compuesto en la escena 2 y lo ha inspirado, el escritor que inspiró esto no dice, no es autoengaño, no es que tener una autolástima y estar ocupado y no quiere enfrentar tu pecado, no. Es verdaderamente... Ven al hombre que había sido una influencia espiritual, pero no se volvió orgulloso, él no se volvió arrogante, él no se puso a sí mismo a decir, él se olvidó a sí mismo y vivió para Cristo. Así que mientras que venimos a un ejemplo de olvidarse a sí mismo y de humildad, un ejemplo de olvidarse a sí mismo y de humildad. Recuerde, esta es una pequeña de los discípulos, así que vemos aquí una reprensión y disputas entre los y ellos él va directo al corazón y le dice, mis hermanos, ustedes han perdido su camino, dice el verso 27, y le dice un hombre no puede recibir nada que sea dado desde el cielo. ¿Qué reprensión ellos estaban usando y disputando? Nosotros en el ministerio somos la conclusión, somos los que significativos, somos los discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dice, ¿están bromeando? Cualquier oportunidad que tienes en el ministerio de parte de Jesucristo fue dada del cielo. Usted no ganaste, usted no la merece, no la merece. Nada que pueda hacer para ganarla. Es un regalo. Véanlo en el texto. Un hombre no puede recibir nada, ningún sello, que a menos que haya sido dado del cielo. Él está diciendo, hombres, el ministerio que yo tengo y tú tienes es un regalo del cielo. Lo que está diciendo, el ministerio es un privilegio, no un derecho. El ministerio es una misericordia, no es algo que tú mereces. No está hablando de salvación, está hablando del ministerio. ¿Por qué ustedes están peleando alrededor? Y cualquier influencia que tengamos es por él, el hombre que está enviando, que sus discípulos están bautizando. Así que 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste si lo recibiste? ¿Por qué te jactas como si lo hubieras recibido?
uno de mis mentores de mi antiguo ministerio, y él me decía, yo era un joven y este tipo de mucho, y él me dijo eso. Y solía decirme, Darren, no olvides esto, el ministerio es un privilegio. Él me estaba diciendo, el ministerio es un regalo dado del cielo. Cualquier cosa que hagas es cualquiera de lo que tú puedas merecer, es más de lo que tú merecerás. Y por cierto, y los mendigos no se ponen bravos por los regalos, así que si un mendigo, usted está muy agradecido, pues como mendigo, nosotros, y podemos molestarnos cuando no tenemos regalos. Juan dice, hombres, nosotros digamos abrumados que hemos sido regalados con ese ministerio. Y vean el segundo y le dice en el verso 28, note, dice, ustedes son mis testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, pero soy un enviado delante de el testigo. Nuestro hombre es testificar acerca de él y salirnos de su camino. ¿Por qué se quieren meter en el centro de eso? Mi trabajo siempre ha sido el mismo, predicar a Cristo y salir de su camino. Juan le está diciendo, hombres, ¿por qué están tratando de ponerse ustedes hacia adelante? Si ustedes son algo, si ustedes no son nada, nosotros somos testigos, nosotros solo somos, yo soy solo el testigo. A una amada señorita vino a esta iglesia cuando empezamos inicialmente y ella me dijo algo que no lo olvido y yo lo dije esto antes. Pero ella dijo, ¿sabe por qué estoy en esta iglesia? Yo no, ¿por qué? Porque es la primera vez que he aprendido más acerca del texto y que en lugar del predicador en el sermón. Qué increíble es, qué terrible sería que si yo aquí usted supiera más de mí que de la palabra de Dios. Y dice allí el verso 29, dice, esto se pone feo en esta reprensión y que le da gloria. Él dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del Bruno que se para en ellos y que se regocija en él porque el novio, porque mi gozo sea completo. Y dice, ¿qué tipo de boda es? ¿Y por qué una boda, una ilustración de boda? Él nos va a destrozar aquí. Nuestro corazón tiene hacia el ministerio de Cristo y Él nos va a exponer qué feo es y cuando no apuntamos a Cristo y nos ponemos a nosotros. Si vemos en el texto y lo vemos cerca, dice en el verso 29, dice que es un amigo del novio. Eso puede ser el equivalente del padrino. En esas antiguas bodas, y son diferentes de nuestras bodas, y algunas veces lo explicaron y ustedes están pensando en eso. ¿A quién escogería como padrino? Porque en ese tiempo el padrino era como el coordinador, era el máster de la ceremonia, y le iba en todos los detalles para asegurar que la boda sea perfecta, no tenga y nadie quería yo y un chico de la fraternidad Eric que no podían para que se hiciera cargo de la boda. Este hombre era un hombre de integridad. Usted escoja el padrino para que tuviese la supervisión de toda la boda, para que todo fuese bien, con perfección y decir el momento. Y en el texto dice, cuando él escucha a la voz del novio, él escucha los votos de la boda y el novio dice, y toda la atención es en el novio y pone los detalles y usted se retira. Y el texto dice, cuando él vio a eso, mira allí lo que él dice, él escucha la voz del novio, él se separa en la distancia, si lo vemos en el 29, y él escucha la voz del novio y él se regocija grandemente porque él escuchó la voz del novio. Así que ese gozo mío ha sido completado. Es el ministerio de Cristo. Nada me da más gozo que Cristo que sea honrado, incluso si yo soy olvidado, es lo que nos dice Juan el Bautista aquí. Así que cambiamos la ilustración. Usted se podría imaginar si el padrino en el momento que el novio y la novia vienen juntos y se van a hacer sus votos y decir yo sí, y el hombre dice y el padrino llega y dice yo soy, y qué acerca de mí, yo planifiqué toda esta cosa, yo soy el que traje a esta gente a estos juntos, yo soy el que estoy atrás de la cena, no pongan atención a él, véanme a mí por un momento. Uno decimos, ¿quién es este hombre arrogante, orgulloso, este padrino orgulloso y arrogante? Juan está diciendo, eso que se luciría cuando usted trata de ponerte en el ministerio y quitar el foco de Cristo y ponerlo en ti mismo. Usted que es el padrino diciendo, ve aquí, véanme a mí, no vean al novio. Juan le está diciendo, no soy yo. Yo soy feliz con estar en el fondo. Mi gozo está lleno cuando Jesús es exaltado, no importa lo que pase conmigo. Yo no he terminado todavía, noté. El verso 30, él dice, esto, mire lo que tiene que hacer. Esto lo puede hacer en su vida si quiere ser uno de ellos. Él debe crecer, pero yo debo disminuir.
¿Por qué? Porque si yo estoy y poniéndome a mí mismo y Él que decrece, pero si yo me disminuyo y soy quitado del camino y estoy humillado y estoy olvidándome de mí mismo y todo acerca de Él y poner a Cristo y exaltando a Jesús, sumario, yo me olvido de mí mismo para que la gente lo recuerde a Él. Yo me autoolvido, yo soy maestro de olvidarme de mí mismo, que la gente me note a mí porque estoy enfocado en que Cristo sea exaltado y la gente lo vea a Él. Nos enfocamos en Él, no nosotros. Él crece y nosotros podemos ser, Él sea más grande, nosotros pequeños. Para que Él sea más grande, nosotros nada. No, nuestra vida es acerca de Cristo. Nosotros debemos ser como no podemos ser como los discípulos de Juan, sino como Cristo. Todo cerca de Cristo. ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. Todo mío es ser humillado y arrepentimiento y quebrantamiento y todo acerca de que sea honrado y en oración y levantarlo y en el día que estemos en el cielo lo que vamos a hacer en gloria en la eternidad. ¿Por qué quieres robarle su gloria aquí un poquito? Él debe crecer, nosotros disminuir. Y aquí sigue Juan. ¿Qué verso? El verso 31 dice, el que viene de arriba es acerca de todo, que es de la tierra y habla de las cosas de la tierra, el que viene del cielo es acerca de todo. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está viendo a sus discípulos allí, le está diciendo, hombres, ¿por qué ustedes están preocupados acerca de mí, esta carne terrenal, este hombre terrenal, que está aquí para servir a Cristo, perdiendo mis discípulos? Aquel que viene del cielo, que fue encarnado y vino a la tierra, es el Dios hombre. Él habla las cosas de la gloria del cielo. Todos que vayan a Él y me olviden a mí, yo estoy bien con eso, estoy muy bien con eso. Y recuerden, y Juan aplicó eso. Él debe crecer para que yo disminuya. Él decreció tanto que perdió la cabeza por la gloria de Cristo. Esa es la escena 3. La escena 3, Juan, es hermosa, es un ejemplo hermoso de humildad y de autoolvido, de arrepentimiento, de olvidarme a mí mismo y de asaltar a Cristo. Y qué tan pronto, qué tan a menudo necesitamos, aparentemente todo el día, porque vemos que los discípulos de Juan habían perdido su manera. Esa es la escena 3. Pero vamos a la escena 4. El tiempo llega a su final. La lección, advertencia de Juan. Y aquí vemos el 32 al 36. Cuando venimos aquí, terminamos con esta sesión y la leemos y nos vamos a la gloria del cielo en arrepentimiento y decir qué tan orgullosos podemos ser y que no estamos decreciendo lo suficiente y que necesitamos que Él cree que nosotros mismos y nosotros tratamos de enfocarnos en Cristo y nos olvidamos que Juan no ha terminado de hablar con estos hombres. Él continúa molestándolos y ahora Él se convierte en una advertencia y podemos verlo allí y leerlo. Vea en el 36. Él dice a estos hombres, antes de darle este tipo a todas estas verdades acerca del Evangelio, que lo vamos a traer en un momento, le dice, el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Los verdaderos seguidores de Cristo tienen la vida eterna en gloria, pero aquel que no lo obedece, ve esta conexión allí de la fe y la obediencia. Él lo sumariza aquí. Él dice, su vida de desobediencia prueba que usted no cree. Note, el Hijo, este Hijo que no ve la vida, sino va a ver la ira de Dios, permanece en Él. Todavía le está hablando a sus discípulos. Eso significa algo. Algunos de sus discípulos estaban allí como nosotros aquí. Y yo creo que seamos cometidos, que seamos retados, que seamos desanimados, que nos queramos arrepentir y que queramos ser como Juan el Bautista y que odiamos, que a veces somos como los discípulos de Juan y nosotros necesitamos madurar. Eso es lo que vemos allí. Pero alguna de la gente que estaba siguiendo a Juan el Bautista eran solo que se estaban quejando. Ellos que querían la acción del ministerio, ellos querían la influencia del ministerio, ellos querían ser significativos en el ministerio. Escuchen, hay muchas rutas que corrutan al infierno, muchos pecados nos llevan al infierno. No desestime el poder de la idolatría, de una vida que es adicta a tener un significado. Dice que esa vida sin arrepentimiento, viviendo por tu propio significado, es una persona que la ira de Dios está sobre él. Eso es bastante serio. Así que Juan termina con eso. Antes de llegar a ese punto, vea el texto allí. Él nos construye allí el Evangelio y la Trinidad allí es grandioso. Ve allí en el texto. Regresemos al texto. Juan, en esta advertencia soberana, él le dice aquellos, vemos antes de llegar al verso 36, dice aquellos que han recibido el testimonio de Jesús, que le ha dicho esto, que Dios es verdad. Aquellos que reciben el testimonio de Cristo,
y ha sido sellado. Es un documento legal. Ese es un estándar de aprobación. Yo confío en Cristo, en todo lo que Dios dice es verdad. Esa es la convicción y la confesión de un cristiano. El 34. Es bastante bueno. La Trinidad dice, porque aquel que ha enviado es el Dios el Padre, habla las palabras de Dios, es el Hijo del Hijo y ese es el Espíritu, porque aquel le da Espíritu sin duda, hablando del bautismo. Es la Trinidad aquí que está para cualquier falso, de cualquiera que dice que no está la Trinidad. Aquí están y aquí están los tres juntos, para los que dicen que no lo son. Y luego en el P35 dice, el Padre ama a su Hijo y le ha dado todas las cosas en sus manos y le dice, ¿por qué están viviendo cualquier cosa? Dios nos da a su Hijo, que es Jesucristo, y Él lo ama, y Él le abraza a Él, no abraza tu significado, arrepienta tu amor por ti mismo y búscalo a Él. Y luego en el 36 lo podemos leer. Y por eso es interesante, aquel que cree, aquel que es verdadero seguidor, que ha madurado, que viene vida eterna. Pero algunos de ustedes, usted vive una vida que es esclavo del significado personal, amor por su propia distinción. Usted no va a ver la duda, pero la ira de Dios permanece sobre ti. ¿Qué es un creyente? Es un creyente que quiere ver a Cristo, que sea exaltado, arrepende cuando ves pecados y corres hacia Él y Él crece y tú decreces. Queremos ser los Juan el Bautista, no queremos ser los discípulos de Juan el Bautista que en esta escena. Así que permitamos que el ejemplo de Juan Bautista sea nuestro ejemplo, que sea nuestra marca. Y para la gracia de Dios y podemos levantarnos de todos estos orgullos y que seamos una iglesia que sea conocido por Cristo, ni siquiera por la cultura, que sea conocido por la cultura, que Cristo conozca este lugar que es un ministerio. Estoy alabando, honrado a ustedes porque es un ministerio que es solo Cristo y no nosotros. Señor, gracias por este tiempo aquí, mis amigos. Gracias por tu palabra que nos haya aplastado, que Señor, que nos aplaste, Señor, que veamos este evangelismo en nuestra semana y que lo vamos a verlo nuevamente, Señor. Gracias por el ministerio de tu Espíritu que nos expone nuestro orgullo y que nos arrepentimos, Señor. Oramos para que cantemos esta siguiente canción, que sea una confesión de nuestro corazón, que pone nuestro corazón a ellos en quebrantamiento y en fe, Señor. Que hay aquí que alguien no te conoce, oramos para que ellos vean que son incrédulos, que su vida está caracterizada por estar bajo la ira y que ellos necesitan liberación de la preciosa oferta de tu Hijo, Señor Jesús, que amó a la humanidad de tal manera que ese sea el caso. En tu nombre oramos, amén.